yoga es una técnica y como cualquier técnica tiene que producir un resultado. Ya vimos que debe producir ecuanimidad y explicamos lo que fue ecuanimidad en la anterior clase. Y ahora vamos a explicar el segundo resultado que debe tener una técnica yógica, que es la renunciación. Ahora, la palabra renunciación, me gustaría primero, se tiene que explicar a qué significa, qué implica, ¿no? Porque puede uno entenderla de muchas maneras que no son las que el Bhagavad Gita al menos intenta sostener cuando explica la palabra renunciación. Vamos a explicar las palabras sánscritas que sostienen la palabra renunciación y también vamos a diferenciar terminologías en el español, digamos, que no tienen que ver con la renunciación. Por ejemplo, una de las palabras que nosotros utilizamos para describir a veces renunciación es desapego. Ahora, interesante que yo me fijé aquí en el diccionario lo que significa desapego. Cuando aparece dice desafecto, frialdad, esquivez, aspereza, desdén, desinterés, desvío, distancia, desprendimiento, deshacimiento, abnegación. Por lo que veo, desapego, y eso es lo que nosotros cuando decimos, esta es una persona desapegada. ¿Qué estamos diciendo? ¿Estamos diciendo un acto o estamos diciendo un temperamento? Interesante eso, ¿no? Parece que desapego, según las definiciones que se dice acá, es un temperamento. O sea, ser frío no es un acto, no es que yo tengo así como frialdad o aspereza porque estoy haciendo un acto de desapego. Estoy haciendo una acción deliberada de desapegarme de algo, sino que simplemente estoy manifestando mi temperamento. Entonces, acá tenemos sí, un significado valiosísimo. Hay varios elementos, hay algunos elementos que tienen que ver con teología, o sea, la comprensión de Dios, pero hay otros que tienen que ver con sadhana, o sea, tienen que ver con yoga. Y como estoy acostumbrando a hacer, quiero aprovechar esta última parte del significado para desarrollar el tema que viene luego del tema que tocamos el jueves pasado, que son los dos músculos que hay que fortalecer o que se pretende fortalecer con el yoga como práctica. Habíamos dicho anteriormente, en anteriores clases, en nuestro curso temático del Bhagavad Gita, explicando la guía, que el yoga tiene que comprender tres cosas. Una de ellas es que debe tener para que sea yoga debe estar fundamentado en un razonamiento espiritual, o sea, en buddhi. La otra es que debe tener yagya, debe ser con espíritu de ofrenda. Y la siguiente es que el yoga debe producir dos músculos, debe dar es una técnica que debe producir dos resultados al menos. Uno es la ecuanimidad, que ya vimos en la anterior clase, y la otra es la renunciación o la renuncia. Así que aquí me quedo con esta parte del significado, donde habla justamente acerca de eso. Fíjense aquí, dice en una parte, ahí está. Esa contaminación causada por las modalidades materiales puede ser limpiada por completo mediante el conocimiento, la renunciación y el servicio devocional. Ahí tenemos los tres elementos que tiene que tener el yoga, ¿no? El buddhi, la renuncia o esta ecuanimidad y renuncia que está en la técnica del yoga, y el servicio devocional que tiene que ver con la palabra yagya. Bueno, no quiero ser técnico, pero lo voy a hacer para variar. Pero bueno, lo que quiero centrarme en esta clase, que tenemos solamente unos minutitos nada más, unos 12 minutos por aquí, es centrarme en explicar la palabra renuncia. Si no me alcanza el tiempo, yo luego seguiré esta clase y después yo se la comparto en el grupo para que la tengan completita. Entonces, primero que todo habíamos dicho que son dos, el yoga es una técnica y como cualquier técnica tiene que producir un resultado. Ya vimos que debe producir ecuanimidad y explicamos lo que fue ecuanimidad en la anterior clase. Y ahora vamos a explicar el segundo resultado que debe tener una técnica yógica, que es la renunciación. Ahora, la palabra renunciación
me gustaría, primero se tiene que explicar a qué significa, qué implica, ¿no? Porque puede uno entenderla de muchas maneras que no son las que el Bhagavad Gita al menos intenta sostener cuando explica la palabra renunciación. Vamos a explicar las palabras sánscritas que sostienen la palabra renunciación y también vamos a diferenciar terminologías en el español, digamos, que no tienen que ver con la renunciación. Por ejemplo, una de las palabras que nosotros utilizamos para describir a veces renunciación es desapego. Ahora, interesante que yo me fijé aquí en el diccionario lo que significa desapego. Cuando aparece dice desafecto, frialdad, esquivez, aspereza, desdén, desinterés, desvío, distancia, desprendimiento, deshacimiento, abnegación. Por lo que veo, desapego, y eso es lo que nosotros cuando decimos, esta es una persona desapegada. ¿Qué estamos diciendo? ¿Estamos diciendo un acto o estamos diciendo un temperamento? Interesante eso, ¿no? Parece que desapego, según las definiciones que se dice acá, es un temperamento. O sea, ser frío no es un acto, no es que yo tengo así como frialdad o aspereza porque estoy haciendo un acto de desapego. Estoy haciendo una acción deliberada de desapegarme de algo, sino que simplemente estoy manifestando mi temperamento. Hay temperamentos que son más fríos que otros son más cálidos, hay latinos. Yo recuerdo cuando fui a Bélgica, estuve un año, los primeros días ahí en Bélgica, como eran todos mayormente del norte de Europa, yo pensé que estaban todos enojados conmigo. Porque estaba acostumbrada a que, bueno, un latinoamericano expresa, digamos, sus sentimientos, su buena onda, y ellos no gastaban un ápice en un sentimiento de aprecio. Digo, ¿pero por qué? ¿Qué hice? ¿Será porque estoy becado acá y seré ahí la persona que está becada, entonces todo me odia porque, no sé, me empieza a hacer un montón de... Entonces uno ve que hay un temperamento que uno dice, uy, son desapegados, son fríos, pero eso es un temperamento, eso no hace el yoga que uno tenga un temperamento u otro, ¿no? A veces inclusive se malinterpreta eso diciendo que los que son fríos es porque son impersonales y por lo tanto están adictos a la filosofía impersonalista. Grave error. Estamos relacionando un temperamento con una noción filosófica mayavadi. Nada que ver. Hay personas muy cálidas, muy tiernas, muy latinas, que son unos completos mayavadis también. Así que no es una cuestión de temperamento, y el yoga no es que busca, al menos en todo el Bhagavad Gita no hay ninguna parte donde dice que para el resultado del yoga es cambiar tu temperamento, tu naturaleza, al contrario, dice que debes mantenerla. Entonces, ya sea que vos seas frío, ¿no? Medio así en las relaciones, que tengas esa frialdad, ese desdén, esa aspereza, ¿no? Porque nosotros encontramos que hay santos que eran medios ásperos y hay otros que eran muy cálidos, pero eso no hacen al yoga en sí. Eso es una cuestión de cada uno, la naturaleza que tiene en las relaciones interpersonales. No tiene que ver con que la técnica del yoga te vuelve ahora más frío. Si la técnica del yoga te vuelve más frío, es raro, porque la técnica del yoga no viene a cambiar tu temperamento. Eso es interesante. Si pasa eso, si uno entiende mal el asunto del desapego y cree que el yoga te tiene que llevar a cambiar tu temperamento por volverlo más áspero, más apático y todo eso, entonces ahí sí, esto es lo que dijimos la clase pasada, quizá uno está haciendo un bypass espiritual, uno está tratando de forzar una careta, una máscara de pseudo yogi, por unas concepciones erradas que uno tiene, para aparentar un desapego que no es el desapego que dice el Bhagavad Gita, es un desastre. Uno se quiere disfrazar y encima se disfraza con una máscara falsa. Es un desastre. Eso lo explico en mi libro Las 9 experiencias del yogi, ¿no? A veces inclusive queremos disfrazarnos de yogi y encima la máscara que estamos usando no es la del yogi que dice el Bhagavad Gita, o sea que es una fiesta de disfraces falsa. Es como si uno va a una fiesta de disfraces, se dice, me voy a disfrazar de Einstein. Uno va ahí y en realidad la máscara es la de Newton, ¿no? Más o menos así a veces hacemos nosotros, ¿no? Queremos poner una máscara de yogi y al final no es el yogi que el Bhagavad Gita dice que tiene que ser. Entonces esto es importante. Primero, descartar que el desapego no es un temperamento el que busca el yogi con la técnica, no es cambiar el temperamento.
sino Krishna habla de dos palabras sánscritas para hablar cuando se habla de renuncia o desapego o de soltar. Esas dos palabras se explican acá en la guía para comprender el Bhagavad Gita, y es sannyasi, sannyas, y tyaga. Lo explica muy bien Acharya acá en este libro, esa diferencia entre estas dos. Entonces, vamos a explicar a ver de qué se trata sannyas y de qué vamos a tratar de entender o reflexionar lo que dice Acharya en este libro, lo que significa tyaga y sannyas. Entonces, primero, el Bhagavad Gita, cuando dice renunciación, para definir renunciación, muchas veces lo define con su lado negativo. O sea, cuando define sannyas, o cuando define renunciación, mejor dicho, en español es renunciación. ¿Y cuál es su lado negativo? Dice el 6.1, el verso 6.1, aquel que es un verdadero sannyas, un renunciante, no deja de prender fuegos, dice, ¿no? De hacer sus ceremonias. Esto, bueno, está hecho de una manera analógica, más que todo, para entender, o sea, para que se entienda de que una persona renunciada no es aquel que deja los deberes de la vida, ya sea religiosos, profesionales, civiles. No es ese el modelo o el estereotipo de renuncia que el Bhagavad Gita quiere proponer, en absoluto. Ya sabemos que Arjuna al principio no quería pelear y terminó de escuchar el Bhagavad Gita y peleó. O sea que la renuncia a los deberes no es la renuncia que se está proponiendo el Bhagavad Gita, es un hecho. No es esa. Pero a la vez hay muchas partes donde se habla de la palabra tyaga. La palabra tyaga también a veces en español se puede traducir como renuncia. Pero la palabra tyaga sí es soltar, es como abandonar, es como decir, bueno, dejo por acá todo. Tiene ese significado a nivel sánscrito. Pero cuando Krishna lo usa en el Bhagavad Gita, no lo usa para los deberes, en ningún momento. Y fíjense que lo dice cuando, por ejemplo, en tyaga aparece la palabra tyaga o tyakva, cuando el alma deja el cuerpo. El alma dejando el cuerpo está dejando algo, ¿no? Cuando se rechaza la posesividad, cuando se abandonan deseos, ahí se utiliza la palabra tyakva. Cuando se rechaza la lujuria, la ira, la codicia, y cuando se abandonan los frutos de las acciones. Pero nunca dice la palabra tyakva o tyaga se aplica a los deberes. Así que bueno, tenemos una renuncia un poquito más compleja. Ya no es un soltar por soltar y ya está. O sea, lo que quiero decir es que nadie se vuelve un yogi por el simple hecho de soltar. Es como, una vez vi la película esa de San Francisco de Asís, esa de Franco Sefirelli, que en un momento tira todas las telas del padre por la ventana, ¿no? Y tira todas las telas preciosas que tenía el padre, porque vendía telas, las tira todas por la ventana para hacer ¿cómo se llama? La sensación del desapego, ¿no? Y el padre desesperado porque quería esas telas, y él tirándola por la ventana y dándosela a los pobres. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros no vamos a ser más yogi por tirar las telas por la ventana. O sea, no nos hace a nosotros más yogi eso. No nos hace a nosotros más yogi regalar nuestra casa. O todas las cosas que teníamos en el placar, darlas a los pobres. Eso o sea, es buena, puede ser algo, una práctica linda para uno estar mejor emocionalmente y todo eso. Pero no es que una vez que hiciste eso, de pronto ahora tenés iluminación espiritual. No es el acto del tyaga lo que te ilumina, sino que es el acto de la renuncia, el acto del sannyas. El sannyas es un tipo de renuncia que sí es el efecto del yoga y por lo cual trae iluminación. Entonces tenemos 2 minutos, vamos a ver si podemos explicar qué es renuncia según el Bhagavad Gita, qué es sannyas según el Bhagavad Gita. Y en la guía para comprender el Bhagavad Gita, Acharya define esa palabra tomando sus 3 elementos semánticos. Todos los que leyeron la guía saben a qué me refiero. Los 3 elementos semánticos de la palabra sannyas son sam, asa y ni, sannyasi.
Sam significa apropiada o completamente. Asa significa colocar algo o encomendar o confiar algo a otra persona. Es una especie de tirar las sábanas por la ventana, o sea, las telas por la ventana, pero no desde el lugar de que estás refugiado en el soltar, sino que estás refugiado en la responsabilidad de dejar esas telas a alguien que realmente corresponde. Ni, Sam, Asa y Ni significa debajo o dentro. O sea que es colocar, o sea, sañás o la renuncia que se explica en la Bhagavad Gita es colocar las cosas en el lugar que se deben. Es hacer todo lo que nos corresponde o lo que creemos que nos corresponde, debemos colocarlo en el lugar que corresponde. Es como en el diccionario aparece la palabra renuncia, se lo voy a leer, en el diccionario común, como renunciamiento, abdicación, extensión, abandono, dispensa, condonación. Dice, es el abandono voluntario de algo que se posee o a lo que se tiene derecho. También es abandono de algo por sacrificio o necesidad. Medio como que la palabra renuncia en el diccionario se confunde con la de tyaga. Por eso que nosotros a veces también confundimos el asunto de soltar nada más como un elemento yógico. Y según la palabra sannyas no significa eso necesariamente. Por ejemplo, un sannyas toma sannyas, por decirlo, la orden. Sannyas puede ser explicado desde la terminología, que es amplia para todos, o desde uno de los ashram del Varnashram Dharma, ¿no? Pero aún así, dentro de uno de los ashram del Varnashram Dharma, el sannyas no es que abandona, sino que comienza sus actividades responsables hacia quien verdaderamente debe dedicar su vida. La idea no es la renuncia civil del sannyas, sino hacer de su vida el acto de consagración al Supremo. Es dar las cosas a quien corresponde. Siempre el ejemplo que se da es como alguien que pierde la billetera en la calle, uno pasa por ahí y entonces ¿qué hace? Un tyaga o una persona fría o un desapegado pasa por ahí, la ve y no dice nada. Eso no lo hace mejor persona. No lo hace mejor persona. La mejor persona es la que recoge la billetera y se la da al dueño. Eso es yoga. Eso es lo que hace a una persona que está practicando yoga. Entonces, sí, ya estamos en el tiempo. Hay unas cositas más que después las voy a explicar con respecto a cómo voy a continuar hablando aquí, cómo en los distintos yogas caemos de alguna manera, inclusive en el bhakti, en una renuncia, en la vida práctica, inclusive en la práctica del yoga, en una renuncia que no es la del Bhagavad Gita. Entonces, que Krishna insista en usar la palabra sannyas como el método de renuncia o desapego, está implícitamente diciendo de que un yogi o una práctica de yogi adecuada nos debe llevar o debe tener como meta una actitud de yagya. Recuerden, una actitud de ofrenda. Nosotros ya tuvimos uno de los 11 temas del Bhagavad Gita, analizamos uno de los 11 temas del Bhagavad Gita, que es el yagya. Pueden ver el video nuevamente si quieren, a qué se refiere ese concepto que aparece en el Bhagavad Gita transversalmente en todas partes. Se habla con muchas palabras, una de ellas es la palabra sannyas o renuncia. O sea, la renuncia implica una ofrenda, implica un consagrarse, un consagrar lo que nosotros creemos que es nuestro a una causa suprema, a la divinidad, a Dios, ¿no? A Krishna. A eso se refiere cuando se habla de yagya. El yoga debe de alguna manera fortalecer ese músculo, debe fortalecer, o sea, debe terminar, si uno hace una práctica de yoga adecuada, la práctica de yoga del Bhagavad Gita, no solamente debe tener ecuanimidad, sino que la vida uno debe estar desarrollado para saber cómo ofrendarla, cómo hacer los deberes con un espíritu de devoción.
Por lo tanto, en un sentido, ciertamente que yoga implica bhakti, implica un sentimiento de ofrenda. Muchas veces vemos que en los diferentes, porque Krishna va a presentar, y esto lo vamos a analizar en las próximas clases, va a presentar las diferentes técnicas yógicas para lograr esta renunciación, este sannyas, y para lograr la ecuanimidad. Cómo despertar esto, cómo despertar estos músculos yógicos. Los 4 yogas que va a presentar son Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga y Bhakti Yoga. Estos no son religiones, sino que son técnicas espirituales, religiosas, que pueden estar en todas las religiones. Y cada religión o cada práctica espiritual a veces enfatiza más una que otra, o a veces los practicantes individuales enfatizan más una que otra. Esto lo vamos a ver en las siguientes clases. Ahora lo que nos interesa es ver cómo a veces en ciertas prácticas de una de estas 4, el elemento de la renunciación no es bien practicado y por lo tanto no se alcanza la iluminación espiritual. Vamos a hacer de cuenta, por ejemplo, el Karma Yoga, que vamos a explicarlo luego de qué se trata. Karma Yoga significa que es el yoga que uno se conecta haciendo deberes. El deber profesional, el deber en la vida, prácticamente no tiene rituales, no tiene meditación, no tiene estudio. Uno es solamente vivir, por ejemplo, una experiencia que no parece algo espiritual, es como vivir el presente. Hay técnicas que tienen que ver con vivir el presente, de estar centrado, de estar respirar, de ver las cosas como son, ¿no? Y hacer las tareas de la vida cotidiana así con una completa concentración, ¿no? En el aquí y el ahora. Bien, uno puede hacer eso. El asunto es que si uno solamente hace eso y se centra solamente en el aquí y ahora, puede ser que llegue a un nivel de ecuanimidad, que eso es uno de los resultados del yoga, pero no llega al nivel de ofrenda, no llega al nivel de yagya, y por lo tanto no hay conexión espiritual. Uno solamente, digamos, llega al lado, al cero, ¿no? Sale del negativo y llega al punto cero, pero no hace nada positivo. O sea, si solo vivir el presente mientras trabajás no determina que vos vas a progresar en la iluminación espiritual, sino que simplemente vas a negar lo material. Entonces eso en el Karma Yoga puede estar esa trampa. Nosotros vemos que a veces a personas recomiendan ese tipo de práctica como una práctica espiritual, especialmente dentro del budismo, pero como en el budismo no se cree la existencia de una divinidad, es difícil convencer a las personas también de que se tenga que aplicar una actitud de yagya, a no ser budismos un poquito más devocionales. En el Jnana Yoga es el yoga en que uno trata de fortalecer esos 2 músculos por medio del estudio, por medio de interpretación de las escrituras, del conocimiento, del análisis filosófico, entender, a ver, cómo logro yo ser una persona ecuánime, desapegada, mediante solamente la especulación filosófica, mediante el estudio filosófico. El asunto es que si la trampa puede pasar de que si uno hace Jnana Yoga sin una guía espiritual correcta, es que uno no se va a refugiar en divinidades cuando uno se va a refugiar en Dios mientras estudia, sino que se va a refugiar solamente en su propia capacidad intelectual. Y por lo tanto, él va a ser un devotado, digamos, por decirlo de una manera, va a tener una gran devoción por su análisis intelectual, el análisis filosófico. Y no solamente va a apreciar el análisis filosófico de uno, sino también el de los demás. Entonces es una devoción solamente a la filosofía por filosofía, no para causar, digamos, esa devoción por algo que nos trasciende a nosotros. Eso puede pasar, es una devoción por el conocimiento nada más y no por aquel que da el conocimiento. En Dhyana Yoga es más el yoga cuando a uno le gusta no tanto el estudio, no tanto el trabajo profesional, sino más bien la meditación, ¿no? Ese asunto de estar absorto, de meditar. Y ahí también tenemos muchas prácticas o pseudo prácticas que se presentan como yógicas o espirituales, que no despiertan el músculo del yagya o de la renuncia correcta. Por ejemplo,
uno se refugia más que todo en la técnica tántrica en sí, en la manipulación física y sutil de las técnicas chamánicas, físicas o tántricas, ¿no? de que nos presenta algunos libros sagrados, ¿no? Por ejemplo, elevar el kundalini, tener más fuerza sexual o algo así, tener más mentalidad más abierta, más ¿cómo se llama? Concentrada, o el desarrollo de poderes sensoriales. Uno está más refugiado en las técnicas y se absorbe en eso, se regocija, digamos, en eso, que en vez de refugiarse en la divinidad. Eso puede pasar en una técnica de meditación, y entonces por lo tanto uno no está haciendo yoga, como dice al menos el Bhagavad Gita, sino que está haciendo solamente técnicas yógicas para obtención de otros resultados. ¿Y qué pasa en el Bhakti Yoga? El Bhakti Yoga es el yoga de la devoción. Supuestamente el yoga de la devoción tiene que traer sí o sí, debe tener dentro de sus componentes la actitud de ofrenda, porque prácticamente Bhakti significa devoción. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que dentro del Bhakti tampoco tengamos una posibilidad, o que puede haber una posibilidad de que no estemos practicando con sentimiento de ofrenda, con sentimiento de yagya? Puede pasar, a veces hay rituales de la devoción, de adoración, hay rituales que se hacen en la devoción, o a veces kirtan, los kirtan que son glorificación con nombres sagrados a la divinidad, pero cuando se hacen no se hacen con el carácter de devoción, sino se hacen con el carácter de obtener sensaciones, experiencias, no luz, pero no devoción, no servicio, no seva. Así que es importante este asunto de qué significa, cuál es el real músculo que hay que despertar para no confundirlo con otros, el real músculo que Krishna quiere que se desarrolle con la práctica del yoga. Ya dijimos ecuanimidad, el segundo renunciación, y hay que entenderlo como el Bhagavad Gita lo entiende, como el Bhagavad Gita lo explica, al menos según cómo se explican esas palabras sánscritas. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal, o compartí el video, o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Podés unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.